esta mañana. Y quiero predicar bajo el tema la realidad versus la verdad. La realidad versus la verdad. Y cuando nosotros escudriñamos este capítulo 17, especialmente del libro de Juan, es una oración sacerdotal que el Señor Jesús, antes de su partida al Padre, hace esta oración por los discípulos, amados hermanos. Y me llamó la atención el verso 17, porque el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, permítame leerle esta introducción. Vivimos en un mundo donde lo que vemos, oímos y sentimos constituye lo que llamamos realidad. Sin embargo, Jesús ora al Padre en Juan 17:17 diciendo que sus discípulos sean santificados en la verdad, y luego aclara: tu palabra es verdad. Esto plantea una tensión que hacemos, esto plantea una tensión que hacemos cuando la realidad que vivimos no coincide con la verdad que Dios ha declarado. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender en esta preciosa mañana, como hijos de Dios, es que hay una verdad presente. Y esta verdad de Dios es infalible. La verdad de Dios siempre está por encima de la realidad que usted y yo podamos estar pasando. Creo que todos en un momento posiblemente estemos pasando por momentos difíciles, estemos pasando por una enfermedad, por una escasez, por problemas en el matrimonio, problemas en el ministerio, problemas en la familia. Y es la realidad que todos nosotros enfrentamos todos los días, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que estar preparados cómo enfrentar aquellas situaciones que podamos estar pasando. Cuando usted y yo no tenemos claro la verdad presente que nos rige a usted y a mí, amados hermanos, por eso es que cuando usted y yo tenemos alguna dificultad, mucha gente se ausenta del camino de Dios, otros se desaniman, otros se desmotivan, amados hermanos, por la situación que puedan estar pasando. Es decir, pero a la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios, no lo puede tomar por sorpresa ninguna situación difícil que podamos estar enfrentando. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque cuando usted y yo leemos el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, el Señor le dice a los discípulos: porque estas palabras os he hablado, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero ustedes confíen que yo he vencido al mundo. Ahí hay una verdad presente. El Señor está diciendo: ustedes van a pasar por aflicciones, pero ustedes tienen que tener la certeza, creer que yo ya vencí aquello que ustedes van a pasar. Ahora, y si yo lo vencí en la cruz del Calvario, ustedes también lo pueden vencer, porque dice la palabra del Señor que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amados hermanos, ¿cuál es el problema entonces? Que a veces nos frena la realidad. El problema es que nosotros en medio de la realidad a veces no tenemos los principios claros para poder enfrentar cada realidad en tu vida y en mi vida. A su nombre. Ahora, la realidad puede cambiar, la verdad permanece para siempre. Es decir, que todo lo que usted puede estar pasando en un momento dado puede dar un giro de 180 grados. Porque la realidad está condicionada para cambiar. La verdad permanece para siempre. Ahora, la realidad tiene que ver
con lo que vivimos: enfermedades, escasez, rechazo, derrotas, divorcios, fracasos, etcétera. Esa es mi realidad, amados hermanos. Ahora, y yo no puedo negar la realidad, aleluya, pero yo no puedo creerle a la realidad. A su nombre. ¿Por qué no puedo creerle a la realidad que estoy pasando? Yo tengo que creerle a la verdad que Dios ya estipuló para mi vida. Cada uno de nosotros, aleluya, cada uno de nosotros, Dios declaró una verdad presente para usted. Ejemplo, amados hermanos, la verdad dice: por su llaga fuimos que nosotros curados, según lo que dice Isaías capítulo 53, verso 5. Es decir, tú y yo estamos enfermos en la realidad, pero esa no es tu verdad. La verdad es que la Biblia dice que Jesús se llevó mi enfermedad a la cruz del Calvario y que por sus llagas yo he sido sanado. Ahora, cuando tú tienes la verdad establecida en tu corazón, tú no vas a hablar de acuerdo a la realidad que tus ojos físicos están viendo, sino que tú vas a hablar de acuerdo a la verdad que está establecida en tu corazón. Por eso es que la palabra dice en Juan capítulo 8:32: conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Es la verdad presente la que me libera de las, oye, de la realidad presente que estoy viviendo. Ahora, si la realidad tiene que ver con lo que vivimos: enfermedades, escasez, rechazo, derrotas, divorcios, fracasos, etcétera. Ahora, la verdad dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Filipenses 4:19 dice: aleluya, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces yo estoy pasando por los peores momentos de mi vida, en escasez, estoy desempleado, pero si yo tengo la verdad presente de Dios, yo estoy creyendo en esa verdad presente de Dios, amados hermanos, la realidad presente que estoy viviendo, Dios la transforma, aleluya. ¿Y sabe Dios por qué la transforma? Porque la Biblia dice, amados hermanos, la Biblia dice algo muy claro, en el Salmo capítulo 37, me parece que es el verso 25. Hay un momentico ahí, por favor. 25, no, ese es. Mire lo que dice la Biblia: tu verdad presente en medio de la escasez o del desempleo que tú y yo estemos pasando. Joven fui y he envejecido y no he visto justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Muy poquitos. Usted y yo somos justos, escuche. Usted y yo somos justos por la sangre del Cordero de Dios. Él nos justificó y nos justifica cada que tú cometes un error, cometes un pecado y tú clamas a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpia y te justifica delante del Padre. Te coloca más fácil para que me entienda. Cuando yo fallo y yo me arrepiento de corazón y le pido perdón a Dios, la sangre de Cristo viene y me limpia y me justifica delante del Padre. Por eso dice el salmista: joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? El pan, amados hermanos. Ahora, lo importante de esto es que usted y yo podamos tener una verdad presente, aleluya, que en medio en medio de la realidad que usted está viviendo, usted no viva por la realidad. Yo no fui llamado para vivir por la realidad de lo que estoy viviendo. Yo fui llamado para vivir por la verdad de Dios. Aló, ¿alguien está aquí? Ahora, pero tu realidad no puede cambiar, escuche, tu realidad no puede cambiar si tú no estás viendo tu verdad o no estás declarando la verdad presente a través de la fe, porque la fe juega un papel fundamental en tu realidad. De acuerdo a cómo tú veas las cosas, de acuerdo a cómo yo vea las cosas en mi realidad, amados hermanos, van a cambiar.
Yo puedo estar enfermo, pero si yo estoy viendo mi sanidad, yo tengo que ver mi sanidad, yo tengo que ver mi liberación, tengo que ver mi restauración, tengo que ver mi cambio a través de la fe, amados hermanos. Pastor, yo estoy creyendo y no está pasando nada. No importa, sigue creyendo que la verdad, aleluya, que Dios tiene la última palabra por encima de los diagnósticos negativos que tus ojos físicos están viendo. Dios tiene la última palabra. Ahora, pero en medio de la realidad que yo estoy viviendo, yo tengo que cambiar mi vocabulario. ¿Cómo es tu vocabulario en medio de la realidad presente que estás viviendo? El vocabulario de un hombre, una mujer que tiene la verdad de Dios establecida está ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Ese tiene que ser tu realidad, tu verdad, amados hermanos. Miren lo que el apóstol Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe. Todos tenemos el mismo espíritu de fe. Aleluya. En pocas palabras, el mismo espíritu de fe que tenía Cristo lo tiene usted y lo tengo yo, amados hermanos. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Qué está escrito en la Biblia de usted? ¿Qué está escrito en la Biblia de mí, amados hermanos? Entonces, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia para mí, yo voy a creer y yo voy a ¿qué? Hablar. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual ¿qué? También hablamos. Entonces, hay momentos que nosotros podemos conocer las promesas, podemos conocer lo que a mí me conviene, lo que Dios tiene para mí, pero posiblemente yo lo pueda estar declarando, pero si lo que yo estoy declarando no estoy convencido de aquello, pues no pasa nada. Aleluya. Es decir, Dios se va a manifestar en la realidad que usted está viviendo, amados hermanos, de acuerdo a lo que usted está creyendo. Aleluya. Dios no se mueve por la lástima ajena, Dios no se mueve por el dolor, Dios se mueve por la fe que tenga un hombre y una mujer en lo que Él declaró en la verdad presente del Señor. Aleluya. Ahora vamos a ver un ejemplo aquí en la palabra. Vamos a ver un ejemplo aquí en Números capítulo 13, verso 33. Es decir, el Señor llama a Moisés. Ya había una promesa sobre el pueblo de Israel, que el Señor los iba a sacar de Egipto con mano poderosa, amados hermanos, y que los iba a llevar o los iba a meter a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, amados hermanos. Ahora, pero antes de ellos de entrar a esa tierra, a conquistarla, Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero que tú envíes 12 espías, estos 12 espías que vayan y vean la tierra prometida. Y la Biblia dice que Moisés, de cada una de las 12 tribus de Israel, toma un príncipe y lo comisiona, lo envía allí a la tierra prometida. Y ellos se van, amados hermanos. Lo primero es que se encuentran con la realidad. Aleluya. Porque cada que Dios te promete una bendición, amados hermanos, lo primero que se te va a presentar es una realidad. Aleluya. Y la realidad tiene que ver con los obstáculos, tiene que ver con las oposiciones del enemigo. Siempre se te va a oponer. Ahora, pero dice que subieron los 12 y 10 de ellos, amados hermanos, no se enfocaron en la verdad presente, que la tierra fluía leche y miel, sino que ellos se enfrascaron o se enfocaron, amados hermanos, en lo que había en la tierra. Simplemente que estaban los hijos de Aná, estaban los saduceos, estaban los cananeos, estaban el pueblo estaba, un pueblo estaba invadiendo la tierra prometida. Y a tal punto que los 10 bajaron de allá y bajaron con una expectativa totalmente negativa, a la cual ellos dijeron, amados hermanos, el verso 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer
como langostas, así les parecíamos a ellos, amados hermanos. Note algo, que ellos nunca estuvieron juntos con los gigantes, simplemente visualizaron la tierra, aleluya. Entonces, de la perspectiva, con la perspectiva que tú veas las cosas, de esa misma manera tú vas a hablar y de esa misma manera tú vas a ver, amados hermanos. Si tú estás viendo derrota, pues derrota vas a ser derrotado. Tú estás viendo fracaso, vas a experimentar el fracaso en medio de la situación. Pero si yo empiezo a ver a través de los ojos de la fe, todo lo contrario, amados hermanos, note que estos dos se bajaron con esa expectativa. Nosotros parecíamos, aleluya, ante el parecer de ellos, amados hermanos, como una hormiga. Éramos insignificantes, aleluya, era lo que ellos pensaban, amado hermano. Pero hubieron dos que no se enfocaron en los gigantes. Hubieron dos, amados hermanos, que estaban creyendo en la verdad presente del Señor. Ustedes van a adentrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Josué y Caleb bajaron de allá, amados hermanos, con una perspectiva totalmente diferente. Escuche esto, esa era la realidad, pero Josué y Caleb creyeron a la verdad de la promesa. La tierra que fluye leche y miel será nuestra. Con esa perspectiva ellos bajaron. El capítulo 14, del 14 verso 8 del mismo número de Números 14, 8, mire lo que dice. Es decir, esto hace una persona que tiene la verdad presente en su corazón. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sea rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis a ellos. Note la perspectiva de cómo bajó Josué y Caleb, amados hermanos. Dios está con nosotros. Usted tiene que creerlo, que en medio de lo que usted pueda estar pasando, siempre Dios está con usted. No piense que Dios lo ha abandonado porque está pasando un momento difícil. En el caminar con el Señor, amados hermanos, hay tiempos de vacas gordas, pero también hay tiempos de vacas flacas. Hay tiempos donde tú estás en un nivel superior, pero hay tiempos también que estás en un nivel bajo, amados hermanos. Pero tanto en lo alto como en lo bajo, nunca pienses que Dios no está allí. Hay momentos que Dios nos permite que experimentemos la soledad, que experimentemos la escasez, que experimentemos la enfermedad. Pero eso no quiere decir que Dios no está. Simplemente es Dios, amados hermanos, analizando, probando tu fe, probándote a ver qué vas a hacer en medio de esa situación. Porque hay momentos que usted está pasando por un momento difícil. Usted está ayunando, usted está orando, usted se congrega, usted busca la Biblia y como que no hay respuesta, amados hermanos, como que si el cielo estuviera cerrado. Pero te traigo una buena noticia, aleluya, que cuando tú no crees, no sientes a Dios, cuando tú no ves, aleluya, como que Dios está respondiendo, es cuando Dios más cerca está de tu lado. Aló. Dígale allá a su hermano, tranquilo, Dios está a tu lado. Independientemente de lo que estés pasando, Dios siempre está a tu lado. Él lo dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, la verdad, oiga, la verdad santifica y transforma lo interno para enfrentar lo externo. Santifícalos en tu verdad. Implica una separación del sistema de pensamientos de este mundo. Entonces el Señor, cuando le dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor sabía que los discípulos, amados hermanos, iban a pasar por momentos difíciles, iban a pasar por una realidad que después de que Jesús se fuera, ellos tenían que enfrentar lo que viniera. Mientras ellos estaban con Jesús, quien le colocaba el pecho a la brisa era el Señor, quien enfrentaba al enemigo era el Señor.
Ellos simplemente estaban detrás del Señor, pero al Señor apartarse de ellos, irse para el cielo, ahora ellos tenían que enfrentar una realidad y ellos tenían que tener la verdad presente, establecida en el corazón, para poder vencer los obstáculos y las barreras que venían. La realidad nos puede dominar. Oye, la realidad nos puede contaminar del miedo, incredulidad y frustración. Es decir, cuando usted tiene una perspectiva, aleluya, no en la verdad, sino en la realidad que usted está pasando, la realidad te puede contaminar de miedos, incredulidad y frustración. Pero la verdad nos purifica, nos alinea con la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo hago yo entonces, pastor, para poder tener la mente de Cristo, amados hermanos? Para tener la mente de Cristo, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero muchos de nosotros no funcionamos como la mente de Cristo. Muchos de nosotros no pensamos como Cristo pensó. Muchos de nosotros no actuamos como Cristo actúa. Sencillo, pastor. Para poder actuar con la mente de Cristo, yo necesito que mi mente sea transformada, mis pensamientos sean transformados. En pocas palabras, amados hermanos, tengo que formatear mi mente de todas las cosas negativas, aleluya, que se me presentan a diario. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice el apóstol Pablo: transformaos, renovaos vuestro entendimiento, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué, y perfecta. Entonces yo tengo que renovar mi mente, pastor. ¿Y cómo yo renuevo mi mente? A través de la palabra del Señor. Aló, ¿alguien está aquí? A través de la palabra del Señor yo voy a renovar mi mente. Yo tengo que sacar las imposibilidades, tengo que sacar la duda, tengo que sacar el no puedo, tengo que sacar, amados hermanos, todo lo que mi mente me dice que no puedo. Aleluya, porque la peor batalla del hombre está en su mente. Aló, si yo logro tener la mente de Cristo, yo voy a pensar, voy a actuar, voy a hablar conforme Cristo quiere que yo hable, amados hermanos. Por eso es que dice la palabra: tal es el corazón del hombre, tal es él. Es decir, que lo que hay en mi corazón es lo que yo voy a manifestar, es lo que yo voy a hablar. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, guarda el buen depósito de la palabra por el Espíritu. Es decir, que si en tu espíritu lo que abunda es la palabra del Señor, lo que abunda en la verdad de Dios en tu corazón, tú vas a hablar conforme a lo que hay en tu corazón. Por eso usted no se puede culpar. Si usted está hablando en medio de la realidad, lo que el diablo quiere que escuche, eso es lo que hay en mi corazón. ¿Cómo puedo yo contraatacar la realidad cómo puedo contraatacar la realidad que yo estoy viviendo? Con la verdad. ¿Cómo Jesús contrarrestó la realidad? Con la verdad. Jesús venció al enemigo ahí en el desierto, amados hermanos. Una realidad: tenía hambre. Ve, 40 días de ayuno, tenía hambre, te había necesidad, y vino el tentador y le dijo: oye, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero en él había una verdad presente: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo que usted y yo tenemos que hacer es, oye, engendrar, que hoy el Espíritu Santo pueda engendrar la verdad presente en tu corazón, y usted va a hablarle al problema, le va a hablar a la situación por la verdad de Dios, y tiene que retroceder. La verdad de Dios. Escuche. Ahora, vivir por la verdad produce frutos eternos. La realidad es temporal, la verdad es eterna. Jesús vivió Jesús vivió la peor realidad en la cruz, pero se sostuvo en la verdad de la resurrección. Aleluya, lo voy a repetir. Jesús vivió la peor realidad en la cruz, pero se sostuvo
en la verdad de la resurrección. ¿Cómo me voy a sostener en medio de mi realidad? Con la verdad presente de Dios. Lea conmigo Mateo capítulo 16, 21. Mire lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Aleluya. Era la verdad, era la realidad. Voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, me van a quitar la ropa, me van a dar 40 latigazos menos 1, 39. Me van a crucificar, me van a colocar una corona de espina, me van a atravesar el costado. Aleluya, era su realidad dolorosa, amados hermanos, pero había una verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente de Jesús en medio de esa realidad? Él dice, aleluya, y ser muerto, pero resucitaré al tercer día. Era la verdad, voy a morir, voy a padecer, pero yo no me voy a quedar con esos padecimientos. Yo no me voy a quedar muerto, yo voy a resucitar, amado hermano. Y lo que usted tiene que meterle a su espíritu, lo que yo tengo que meterle a mi espíritu, es que aunque estoy pasando por mis peores momentos, yo no me voy a quedar en esa situación, porque tengo una verdad presente, aleluya. ¿Y cuál es mi verdad presente? Es que la Biblia dice en Romanos 8:18, dice la palabra, amados hermanos, que esta leve tribulación, aleluya, aleluya, que esta leve tribulación, deme el verso 18, Romanos capítulo 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se halla de ¿qué? De manifestar. Es decir, que en medio de lo que tú estás pasando hay una gloria que se está gestando, hay una gloria que el Padre tiene preparada para aquellos que están creyendo. Estoy afligido, estoy derrotado, aleluya, pero este no es mi final, este es mi comienzo de una nueva temporada que Dios tiene preparado para mí. He venido en esta mañana a declarar una palabra sobre alguien, aleluya, que aunque tu principio hoy sea pequeño, aunque hoy no veas, aleluya, un avance, aunque tu principio sea pequeño, el postrer estado será grande, será bendecido, será transformado. Tu familia, tus hijos, tu ministerio será transformado por el poder de la palabra del Señor. Aleluya. Escuche esto. La fe no niega la realidad. Escuche, no le estoy diciendo que niegue su realidad, no. La fe no niega la realidad, la supera con la verdad de Dios. Wow. La fe no niega la realidad, pero superamos la realidad con la verdad de Dios, amados hermanos. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4:18? Dice la palabra del Señor: no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuál es el problema de nosotros que nos frenamos? Cuando usted se enfoca a ver las cosas negativas, cuando usted se enfoca a ver las situaciones difíciles en su vida, ahí usted se detiene. Ahí el enemigo aprovecha, amados hermanos, para detenerte, para minimizarte, para enredarte en el mismo círculo. Pero cuando tú tienes la capacidad de no mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, amado hermano, pero las que no se ven son eternas, aleluya. Entonces yo tengo que mirar las cosas que no se ven, o más fácil para que me entienda, yo tengo que llamar las cosas que no son como si ya fuesen, amados hermanos. Cuando usted llama las cosas que no son como si ya fuesen, Dios dice: wow, esta mujer, este hombre entendió. Ellos tienen la fe verdadera, ellos tienen una fe presente, por lo tanto le voy a hacer el milagro que está esperando. Pero cuando usted ve las cosas negativas, ay no, yo no tengo, ay yo no puedo, ay esto está muy duro, ay el evangelio es muy duro, ay yo hubiera sabido mejor.
No, no, no. Oh, aleluya. Si ya Dios lo llamó, lo matriculó en la familia de la fe, aleluya. Saque fuerza, saque valentía y páresele a la situación que está viviendo y dígale, aleluya, aunque hoy estoy pasando mis peores momentos, yo sé que se avecina una nueva temporada para mi vida. Se avecina una nueva temporada para su vida. La realidad puede gritar, no puedes. Pero la verdad dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aló. La realidad puede decir, estás solo. Pero la verdad dice, aleluya, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La realidad dice, estás caído, caíste, fallaste. Pero la verdad dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, mas el impío cae y queda postrado. Hay que contrarrestar la realidad con la verdad. Ahora, démosle una aplicación a esto. Aplicación. Empieza a declarar la verdad sobre tu vida. Llena tu mente con la palabra. No permitas que la realidad gobierne tus decisiones. Deja que la verdad te santifique y te transforme tus pensamientos. Lo voy a repetir. Empieza a declarar la verdad sobre tu vida. Llena tu mente con la palabra. No permitas que la realidad gobierne tus decisiones. Deja que la verdad te santifique y transforme tus pensamientos. Vivimos en un mundo regido por los sentidos, lo que se ve, lo que se oye y lo que se siente. Eso forma nuestra realidad, pero Jesús ora por sus discípulos y pide que sean santificados en la verdad y define esta verdad como la palabra de Dios. ¿Por qué oraría Jesús esto? Porque muchas veces la realidad contradice la verdad y debemos de decir o debemos de decidir en qué vamos a creer. Lo voy a repetir. ¿Por qué oraría Jesús esto? Porque muchas veces la realidad contradice la verdad y debemos decir en qué y debemos de decidir en qué vamos a creer. Ahora, hay momentos que de lo que Dios nos ha hablado, amados hermanos, con la realidad que estamos pasando, estamos lejos. Pero he ahí, amados hermanos, donde necesitamos una madurez espiritual y necesitamos una fe inamovible, amados hermanos. Es decir, cuando Dios permite que este joven Josué tuviera un sueño, amados hermanos, que José tuvo un sueño y el sueño de José era que él salía al campo y ataban manojos con sus hermanos, pero el manojo de José quedaba erguido delante del manojo de sus hermanos. Después José tuvo otro sueño, el cual José va y le dice a su padre, yo tuve un sueño que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban hacia mí. Es decir, Dios le estaba mostrando aquello que José iba a llegar a ser. Le estaba hablando de un gobierno como tal, amados hermanos. Le estaba hablando de autoridad, de gobierno y de dominio a José. Pero llegó el momento que en realizar la trayectoria o el camino hacia donde Dios lo iba a proyectar, pasaron muchas situaciones en la vida de José. Número 1, sus hermanos le odiaban. Número 2, sus hermanos, amados hermanos, lo metieron a la cisterna, lo vendieron a Egipto. Aleluya. Ahí estuvo en la casa de Potifar. Nada de lo que José pasó combinaba con lo que Dios le había mostrado. La diferencia es que aunque no combine lo que Dios te dijo con lo que hoy tú estás viviendo, la diferencia es que Dios está en el asunto.
porque el tópico que habla en el capítulo 37, capítulo 39, nos damos cuenta que siempre dice, y Dios estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba, amados hermanos. Pero hay momentos que Dios nunca te va a mostrar lo que tú vas a pasar, porque si te lo muestra antes de llegar a la posición que Él tiene, tú te devuelves. Es en el camino donde Dios nos va mostrando paso a paso lo que tenemos que pasar. Y aquello que pasamos, amados hermanos, no es para muerte, es que Dios está transformando mi carácter. Aleluya. Dios está formando tu carácter. Por ejemplo, lo que tú estás pasando hoy, aleluya, tranquilo, te están formando el carácter. Que se levantó tu esposo, se levantaron tus hijos, estás desempleado, estás pasando los peores momentos. Es Dios formando el carácter para poderte entregar lo que realmente Dios tiene preparado para ti. Porque si Dios te lo entrega sin el carácter preparado, te vas a llenar de orgullo, te vas a llenar de altivez y tal vez no vas a volver más a la iglesia. ¡Aló! No, sonría que Cristo le ama. Venga. Ahora, número uno, la realidad es temporal, la verdad es eterna. Tiene que meterse esto aquí en la mente. Mi realidad es temporal, pero la verdad de Dios es eterna sobre mi vida. Y vamos a hablar de un ejemplo bíblico, la viuda de Sarepta. Deme primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Y vamos a ver una realidad de esta mujer, pero vamos a ver también la verdad que Dios tenía para ella. Dice la palabra, vino luego a él. Voy a cambiarlo. Esa palabra es la palabra. Vino a él la verdad de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer que viuda que te sustente, hablándole al profeta Elías. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de ¿qué? De agua en un vaso para que beba. Verso que sigue. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cuál era la realidad presente de esta mujer? Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para adentrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos ¿qué? Morir. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la realidad presente de esta mujer? Estaba en escasez y estaba en muerte. Simplemente tengo este poquito y aquí yo ya caduco. Aló. Pero ¿cuál era la verdad de Dios, amado hermano? Lo que Dios quiere es que usted no se enfrasque en la realidad, sino en la verdad, amado hermano. Dame el que sigue, por favor. Elías le dijo, no tengas ¿qué? Temor. ¿Qué es lo que no puedo yo permitir que en medio de la realidad me invadan los temores y los miedos al fracaso? Aleluya. No tengas temor. No solamente tienes ese poquito de aceite y harina, pero no tenga temor. En pocas palabras le está diciendo, aleluya, aprende a confiar en Dios. Aleluya. En medio de la situación que está viviendo, ¿qué es lo que Dios le está permitiendo que usted haga? Que aprendamos a confiar en el Señor. Ahora, el problema es que yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. Yo no puedo confiar en Dios si yo realmente no conozco quién es Dios.
Pastor, ¿y cómo conozco a Dios? Hay dos maneras. Número uno, en la intimidad. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó mis palabras? Si ellos hubieran estado en el secreto y hubieran hecho oír mis palabras, ¿a quién? Al pueblo. Y número dos, amados hermanos, usted y yo conocemos al Señor a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Pero la mayor evidencia es cuando Dios se te revela, cuando Dios se me manifiesta en lo secreto. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Tienes la capacidad en medio de la realidad que estás viviendo, seguir sirviendo a Dios, seguir dándole lo mejor a Dios. Aló, ¿alguien está aquí? Tenemos esa capacidad. Aunque estoy pasando por el valle de la sombra de la muerte, todavía sigo adorando a Dios. Todavía sigo sirviendo a Dios. Aunque caí, aunque fallé, me levanté, pero todavía sigo sirviendo a Dios. Aleluya. Hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para tu hijo. Qué tremendo esto. Hay momentos que Dios, en medio de la realidad, permite que tú tomes decisiones. En medio de tu realidad, toma decisiones correctas. No tomes decisiones incorrectas. Hay gente que en medio de la realidad difícil que está pasando, hace la más fácil. No. Tome decisiones correctas aunque le duela. Tome decisiones correctas aunque le sienta dolor, amados hermanos. Esta mujer tenía que tomar una decisión. O hago para mí y mi hijo y nos dejamos morir, o hago primero para el profeta y lo que sobre para nosotros. No era fácil. No era fácil, amados hermanos. Pero diga conmigo, en el reino hay que sufrir riesgos. Hay que sufrir riesgos. Dame el que sigue. Es decir, que cuando el profeta, escuche, cuando Dios vio la intención del corazón de esta mujer, amados hermanos, cuando Dios vio la intención del corazón antes de ella ser para el profeta, Dios vio la intención, porque lo primero que Dios ve en usted y en mí, antes de hacer las cosas, es la intención con la cual yo la voy a hacer. Y cuando vio la intención correcta, que se desprendió del poquito de harina, del poquito de aceite, entonces le soltó la verdad presente. Aló. ¿Y cuál fue la verdad presente? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y si él lo dijo, así se hará. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la ¿qué? De la tierra, amados hermanos. Qué bendición cuando nosotros aprendemos en medio de la realidad que estamos viviendo a escuchar la voz de Dios. Qué bendición cuando yo en medio de mi situación, aleluya, Dios me habla, aleluya. Siempre Dios, en medio de tu dificultad, Dios te va a hablar. A veces nosotros somos los que nos ensordecemos. Nosotros somos a veces los que no oímos porque estamos más enfocados en lo que estamos pasando que en la solución que tiene Dios. Permítame decirle en esta mañana que Dios tiene la solución para cada situación que usted y yo podamos estar pasando, amados hermanos. El problema es que no estamos alineados en el lugar correcto ni en la hora correcta para que Dios lo pueda ejecutar. Dame el que sigue. Y entonces ella se fue e hizo como dijo Elías, y comió ella y su casa muchos ¿qué?
días, porque la verdad está por encima de tu realidad. Ahora, amados hermanos, la verdad es libertadora. La palabra profética de Elías: no faltará la harina ni el aceite. Resultado: cuando creyó la verdad presente, su realidad cambió. Hasta que usted y yo no le creamos a la verdad de Dios, amados hermanos, tu realidad no cambiará. Aplicación: tu situación actual es deuda, enfermedad, soledad, es real, pero no es la verdad final. La palabra de Dios tiene la última palabra. Número 2, la realidad puede limitarte, la verdad te activa. Número 1, dijimos que la realidad es temporal y la verdad es eterna. Número 2, dijimos que la realidad puede limitarte, la verdad te activa. Ejemplo: Moisés frente al mar rojo. Deme Éxodo capítulo 14, verso 13. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Es decir, cuando Moisés saca al pueblo de Israel, de Egipto, que el Señor le dice: Moisés, vaya donde Faraón y dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo 3 días de camino al desierto para que me celebren fiestas. Mas yo me voy a glorificar en Faraón para que no los deje ir. Y bueno, ahí vienen las plagas y todo eso, no quiero meterme ahí, quiero enfocarme aquí solamente. Con todo y eso, este Faraón deja ir al pueblo de Israel. El pueblo se va, llega a cierto punto, pero cuando el pueblo llega, amados hermanos, a aquel punto donde está el mar rojo, es decir, que el pueblo se frenó ante el obstáculo. El pueblo se frenó ante el problema que había al frente. Ahora habían 2 problemas para el pueblo. Número 1, tienen el mar al frente. Y número 2, están los egipcios persiguiéndolo. Y cuando el pueblo se ve en esa situación de aprieto, amados hermanos, el pueblo empieza a murmurar en contra de Moisés. ¿Para qué nos sacaste de allá de Egipto? Para traernos a morir aquí. Mejor estábamos en Egipto, porque a veces en medio de la realidad, a veces uno se pone a pensar: no, antes de Cristo yo estaba mejor. Antes de Cristo no tenía esta situación, no tenía este problema. Me parece que mejor estaba sin Cristo. Aló. Pero es una mentira del diablo. Aleluya. Porque antes que no tenía Cristo, podías tener finanzas, podías tener un buen hogar, un buen matrimonio, un buen empleo, en fin, aleluya, entre comillas, pero no tenías la salvación de Dios. Hoy posiblemente todo lo contrario, pero tiene lo más importante, que es la salvación de tu propia alma. Ahora, y cuando llegan allí, Moisés le dice al pueblo, Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los verás. He venido a profetizar en esta mañana que la realidad actual que estás viviendo hoy, si tú implantas la verdad de Dios en tu corazón, nunca jamás la volverás a ver de la misma magnitud. Dame el verso 14, que es poderoso. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Aleluya. Dame el que sigue. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen. En medio de la realidad,
no te frenes, no te detengas, sigue marchando. Aleluya. Estaba el mar rojo al frente y Dios dice, dígale que marche. Porque siempre Dios, escuche, siempre Dios manifestará su gloria cuando tú entras en acción. Mientras tú estés detenido, mientras tú estés lamentándote, mientras tú estés enredado en la situación, Dios está quieto. Por eso es que dice Job capítulo 28, 22, 28, no vaya para allá. Determinarás a sí mismo una cosa y sobre tu camino resplandecerá la luz del Señor. Es cuando tú te determinas. Si tú no te determinas, la luz de Dios no puede resplandecer para alumbrarte el camino. Aló, ¿alguien está aquí? En pocas palabras, lo que Dios te está diciendo, estás pasando por una realidad, tienes que determinarte. Determínate a servirle a Dios. Determínate a buscar a Dios. Determínate a incrementar la oración. Determínate a ayunar. Determínate a leer la Biblia. Determínate a consagrarte para... yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Necesitas determinarte si quieres ver que la luz de Dios resplandezca sobre tu vida. Vuelva ahí a Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas? Hay momentos, amados hermanos, hay momentos que no tienes necesidad de clamar, sino de actuar. Ya oraste por la situación, ahora actúa. Ya oré por la situación, ahora tengo que actuar. Porque oración sin acción es pérdida de tiempo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16. Y tú alza tu vara. Esa palabra vara significa la verdad. ¿Se acuerda que Moisés, el Señor le dio una vara? Y con esa vara, Moisés, aleluya, hacía los milagros. La vara representa la palabra del Señor. Usted tiene una vara en su mano. Use la vara. Use la palabra. Aleluya. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio de ¿qué? Del mar en seco. Lo que he venido a profetizar hoy, que ese mar que se te ha presentado, ese mar de imposibilidades hoy se tiene que abrir para que tú pases en seco. Ese mar de incredulidad se tiene que ir hoy en el nombre de Jesús. He aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré. Oye, en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en sus caballerías. Dame el que sigue. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de ¿qué? De a caballo. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ahora sí entienda lo que le dije al principio, que aunque usted esté pasando por sus peores momentos, siempre Dios estaba ahí. El pueblo de Israel era rebelde, desobediente, pero siempre Dios los guardaba. Aló, iba una columna de noche, una columna de fuego para alumbrarles el camino, y de día una columna de nube para protegerlos del calor. Y dice que eso se apartó y ahora se hizo atrás de los egipcios. ¿Para qué se hizo? Deme el que sigue. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos
a los otros. Aleluya. Dame el que sigue. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recios vientos vientos oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Aleluya. Dame el que sigue. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y sus jinetes de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Aleluya. Y quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Cuál fue la palabra que Moisés le dio al pueblo? Aleluya. Tú estás quieto y ve la salvación de Jehová. No tendrás que pelear, porque Jehová peleará por nosotros, amados hermanos. Usted y yo tenemos un Dios grande y poderoso, que si nos alineamos al propósito y a la verdad de Dios, Dios peleará por nosotros. Usted no tendrá que pelear con nadie. Dios lo defenderá. Dios se manifestará en su caminar, amado hermano. Si lo hizo con los egipcios, también lo hace con usted y conmigo. Dame el que sigue. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus caballerías, amados hermanos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aleluya. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno, amados hermanos. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su izquierda, a su derecha y a su izquierda. Qué bendición, amado hermano. Así Jehová, vuelva ahí, no se vaya, papi. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio, a los egipcios muertos a la orilla del mar. Qué bendición, amados hermanos, cuando nosotros le creemos al Señor, que el Señor peleará por nosotros. Aleluya. Aunque ellos estaban pasando por una dificultad, Dios les había dado una palabra. ¿Y cuál era la palabra? Que los iba a sacar de Egipto después de 30 años de esclavitud. Los iba a llevar a la tierra prometida. Dios cumplió la palabra. Aleluya. Todo lo que Dios le ha hablado, escuche esto. Todo lo que Dios le ha hablado a usted de su ministerio, de sus finanzas, de su familia, Dios lo cumplirá, amados hermanos. Aunque hoy usted no pueda estar viendo nada, Dios lo cumplirá. ¿Y sabe por qué Dios lo va a cumplir, amado hermano? Cuando Dios prometió a Abraham que lo iba a bendecir, la Biblia dice que Dios juró por él mismo de que de cierto bendeciría a ¿quién? A Abraham, amado hermano. Aleluya. Ahora, cuando usted y yo leemos Números, dice, amados hermanos, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Si Jehová lo habló, Jehová lo ejecutará. El problema es que tú tengas la capacidad y yo tenga la capacidad de creerlo. Aleluya.
que lo que Dios ha hablado de tu familia, de tus hijos no se van a perder, mujer, varón de Dios, aleluya. No importa en el hueco más oscuro que se encuentren hoy, de ahí Jehová los sacará con mano poderosa, porque ¿sabe por qué los va a sacar? Porque hay una promesa, y las promesas de Dios son sí y son en él amén. Isaías capítulo 53 verso 13 dice, 54, 13 dice la palabra, aleluya, que todos tus hijos, todos mis hijos serán enseñados por la palabra de la boca de Jehová, aleluya, y se multiplicará la paz en medio de ellos. Quiere decir que si hay conflicto en medio de tus hijos, si hay conflicto en tu hogar, prepárate para ver la paz de Dios, aleluya. No, alguien tiene que entender esto en esta noche. Prepárate para ver la paz de Dios, aleluya. Y la paz de Dios, amado hermano, no la da el hombre. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, alma, cuerpo y espíritu, dice la palabra del Señor. Prepárese para ver sus mejores días. Prepárese para ver su restauración. Prepárese para ver sus sueños cumplidos, amados hermanos. Vuelva a soñar, vuelva a comenzar, amados hermanos. Ese negocio que lo dejó inconcluso, vuelva a comenzarlo en esta noche, en esta mañana. Vuelva a servirle a Dios. Ahora, la verdad de Dios, dile que marchen. Y Dios abrió el camino donde no había oportunidad para otros. La verdad no cambia porque haya obstáculos. La verdad cambia el panorama de los obstáculos. Aplicación práctica. Cuando enfrentamos imposibles, no te paralices por la realidad. Activa tu fe en lo que Dios ha dicho. Y el punto número 3, voy a dejarlo ahí. La realidad te causa, la verdad, la realidad te acusa, la realidad te acusa, pero la verdad te justifica. La realidad te acusa, pero la verdad te justifica delante de Dios. Y cierro con Juan capítulo 8, verso del 1 al 11. Hablando sobre la mujer adúltera. Juan capítulo 8. Evangelio San Juan capítulo 8, verso 1. ¿Qué dice la palabra? 8:1. Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mínimo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Y enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques, ¿qué? Más. Terrible, amados hermanos, porque la realidad la acusaba de muerte, pero la verdad de Dios la justificaba. Qué bendición, amados hermanos, cuando nosotros aprendemos, aleluya, aprendemos a no, escuche, a no detenernos porque alguien te está acusando o te está calumniando o te está señalando. Tú tienes que tener en cuenta algo, y es que tenemos un acusador las 24/7, y ese se llama Satanás, según lo que dice Apocalipsis. Tenemos un acusador. Hay momentos que cometemos un error, amado hermano, y tú le pides perdón a Dios. Y cada que tú vas a orar, cada que tú vas a hacer algo espiritual, siempre está eso en tu mente. Aló, siempre está en tu mente. ¿Cómo hago yo entonces, pastor? Yo cometí un error, fallé, le pedí perdón a Dios, pero yo voy a orar y ahí mismo viene ese pensamiento o viene ese dardo y me habla: tú pecaste ayer, tú fallaste ayer, tú no mereces la bendición de Dios, tú no mereces esto. ¿Cómo hago yo para poder vencer esa situación? Sencillo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque me he encontrado con personas que me han dicho eso. Ahora, cuando tú no tienes la capacidad de vencer los dardos del enemigo, cuando yo no tengo la capacidad de vencer los dardos que el enemigo me manda a mi mente, mantendré esclavo. Oye, mantendré esclavo pidiéndole perdón a Dios todos los días por lo mismo que cometí ayer. Y si usted falló hoy, usted le pidió perdón a Dios, la sangre de Cristo vino y le limpió, ¿por qué va a volver a pedir perdón mañana? ¿Aló? No. Cada que venga un dardo de fuego del maligno a su mente, ¿qué tiene que hacer? Porque las armas de nuestras milicias no son ¿qué? Carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios para destrucción ¿de qué? Toda fortaleza. ¿Qué es lo que el enemigo quiere levantar en su mente? Una fortaleza, un argumento, amado hermano. Dame el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de qué? De Cristo, amado hermano. Dame el que sigue. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta y agradable al Señor. La realidad fue sorprendida. La realidad fue que ella fue sorprendida en pecado. Debía de morir apedreada, pero la verdad en la boca de Dios la justificó y la libró. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La transformación, es decir, Dios transformó a esta mujer de acusada a perdonada, de vergüenza a la restauración, amados hermanos. Aplicación: aunque hayas fallado, la verdad de la gracia de Cristo, aunque hayas fallado, la verdad de la gracia de Cristo puede restaurarte si te arrepientes. La realidad no es tu identidad, amado hermano. La identidad suya, aunque usted peque, aunque usted falle, usted es un hijo de Dios y nunca dejará de ser hijo de Dios
Hay gente que cuando comete un error, una falla, se cree insignificante, se cree que no es hijo de Dios, amado hermano. Aunque usted falle, usted es un hijo de Dios, porque una vez usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted fue sellado por las arras del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ese sello, pastor? Que usted es pertenencia 100% del Señor Jesucristo. El hijo pródigo se gastó la herencia, pecó, vivió una vida, amados hermanos, incorrecta, pero cuando tomó la decisión de volver a su padre no lo recibió con un fuete, con un palo, no, lo estaba recibiendo con los brazos abiertos. Este es mi hijo, muerto, ha resucitado, se había perdido y es hallado. Trae vestido nuevo, trae anillo y calzale los pies. Aleluya. Le devolvió de nuevo la ¿qué? La identidad de hijo. Usted es un hijo y es una hija de Dios. Gordito, flaquito, altico, bajito, feito, bonito. Somos hijos de Dios. Aló. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Colóquese de pie. Aleluya. Somos hijos de Dios. Métase esa verdad presente en su espíritu y en su corazón. Aleluya. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. No lo demoro.